El montaje del eje. El montaje de cualquier turbina Francis está dividido en tres partes. La primera de ellas corresponde al montaje del eje. En el eje se montan diversos elementos, todos ellos claves para que el funcionamiento de la turbina sea óptimo. Primero, se monta un casquillo de bronce para reducir la fatiga que pueda soportar el eje, sobre el cual se coloca un sistema de sellado. Más tarde se coloca un rodamiento a bolas y finalmente se sitúa la pieza clave en el conjunto, el rodete. Este puede ser radial, diagonal o casi totalmente axial. El montaje del distribuidor. El distribuidor de la turbina Francis es el elemento que controla la entrada del agua al rodete. La pieza clave del distribuidor son las paletas directrices, que como su nombre indica, dan el sentido adecuado al agua a la entrada del rodete. Generalmente, el número de paletas que se coloca en el distribuidor suele ser de entre 12 y 21. Estas paletas están controladas por un mecanismo de biela-manivela. Dicho mecanismo está formado por una brida, la biela misma y una última pieza que une esta biela con el anillo giratorio. Todos estos elementos están conectados entre sí mediante pequeños pasantes y están fijados axialmente mediante engrasadores y radialmente por razón de tornillos. El anillo giratorio que origina el movimiento suele estar controlado por un pistón hidráulico, representado por una manilla en el vídeo. Montaje de los rodetes. El rodete es una pieza esencial en cualquier turbina. Según el salto que realice el agua o la velocidad específica que pueda alcanzar el rodete, se utilizará uno u otro. El colocado por defecto es el rodete habitual, cuya velocidad específica oscila entre las 100 y las 200 revoluciones por minuto. El siguiente rodete situado es un rodete radial. Esta clase de rodetes suelen ser muy lentos, y por ello su velocidad específica máxima no suele superar las 100 revoluciones por minuto. El último rodete es un rodete casi totalmente axial. Estos rodetes suelen ser los que mayores velocidades alcanzan, pudiendo incluso llegar a las 400 revoluciones por minuto. Vídeo de una sección. Mediante este vídeo se puede apreciar claramente el corazón de una turbina Francis. El anillo giratorio, en la imagen con un color ocre, es impulsado por un pistón hidráulico. Según cuanto gire el anillo, se abrirán más o menos las paletas directrices. Al seccionar una cuarta parte de la turbina, podemos ver que todas las piezas están ajustadas milimétricamente. El montaje completo. La cámara espiral está formada por diversas piezas unidas entre sí mediante anillos rígidos. Estos anillos, a su vez, están fijados a la cámara espiral por razón de pequeños remaches de golpe. En la entrada de la cámara espiral se coloca un descargador para evitar la entrada del agua cuando el rodete, por diversos motivos, se pare. En esta zona se coloca una válvula de mariposa.
Después se coloca el distribuidor. Este está unido a la cámara espiral mediante tornillos de sujeción. Por la parte contraria por la que se monta el distribuidor se sitúan tanto el eje como el tubo difusor. Estos también están unidos mediante tornillos de sujeción a la cámara espiral. Finalmente, se colocan dos bastidores que sujetan el eje de la turbina y que unen este con el acoplamiento, para así poder transmitir el movimiento rotativo al generador. Funcionamiento. La entrada del agua a la turbina se realiza por la primera pieza de la cámara espiral. En ella podemos hallar la válvula de mariposa que se cierra totalmente cuando se para el rodete. El agua fluye por la cámara espiral hasta llegar a las paletas directrices. El anillo giratorio, en la imagen con un color ocre, es impulsado por un pistón hidráulico, representado por una palanca. Según cuánto gire el anillo, se abrirán más o menos las paletas directrices, que son las que regulan la entrada del agua al rodete. Una vez atravesado el rodete, el agua se encamina hacia la salida, que se produce por el tubo difusor. A partir de ahí, el agua vuelve a su cauce. Y el movimiento giratorio provocado por el rodete hace girar el eje de la turbina, y asimismo, este se transmite al eje del generador eléctrico por razón de un acoplamiento.